Señor le bendiga, mi hermano. Espero que se encuentre bien. Tengo que compartir la palabra del Señor en esta oportunidad, así que, ¿qué le parece si tomamos un tiempo para orar? Orar al Señor. Puede cerrar sus ojos. Decir, Señor, gracias por este tiempo, gracias por la maravilla de estar en tu presencia, Señor. Estamos maravillados, disfrutando, Señor, en un deleite de poder compartir juntos tu presencia, tu compañía, Señor. Porque tú no eres un Dios lejano, tú eres un Dios cercano a todos los que te buscan, te aman. Señor, gracias porque nos pudimos acercar a través de la cruz, a través de tu obra maravillosa, y te amamos por eso, Señor. Decía el salmo que leía mi hermana: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, tú eres mi fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza, te amamos porque tú nos ayudaste, nos ayudas y nos seguirás ayudando en todos nuestros tiempos. En el nombre de Jesús, ministra tu palabra a tu pueblo y encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a hablar sobre la familia en tiempos finales. Y vaya que sí lo son, ¿no? Cada vez vemos un mundo sumergido en la inmoralidad, sumergido en un montón de cosas, ¿no? En maldad. Y déjeme comenzar diciéndole esto. Antes que la iglesia fue la familia. Y sin la familia, la iglesia no existiría. Se lo voy a volver a repetir. Antes que la iglesia fue la familia, ¿lo entiende, no? Y sin la familia, la iglesia no existiría. Porque la iglesia se conforma de puras familias, eso usted ya lo sabe, ya es consciente de eso. Entonces, como Satanás quiere destruir la iglesia, ya sabe que para lograr eso debe destruir la familia. Para poder Satanás llevar a cabo ese plan de destruir la iglesia, debe destruir la familia, él lo sabe. Tu familia y la mía, mis hermanos, son una institución santa. Dios la designó así. Dios la creó así. Cuando decidimos formar nuestras familias y traerlas delante del Señor, nosotros recibimos la bendición de Dios y su aprobación. Amén. Recibimos su bendición. Porque la familia es tal y como la formó el Señor, varón y varona, dice Génesis capítulo 2, ¿no? Varón y varona, hablando de hombre y mujer, específicamente. Como para no andar en cuestiones ideológicas, ¿no? Varón, hombre y mujer. Así el Señor formó la familia, amén. Nada de varón, ni mujer con mujer, no. La institución santa del Señor es varón y varona, hombre y mujer. Así dijo el Señor, que era bueno, que era santo. Lo próximo que sabemos por la palabra es que cuando terminó el Señor su creación, junto con Adán y Eva, Dios vio que todo eso era bueno. Es decir, que cuando Dios vio que Adán y Eva estaban juntos, Él dijo, eso es bueno. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Desde entonces, la familia, como una institución divina, que el Señor la hizo así, fue atacada por Satanás. Desde entonces, usted lo ve en el capítulo, lo podemos ver en el capítulo 3, ¿no? Ahí engañan tratando de destruir a la familia, ¿no? Satanás engañó a Eva, Eva sedujo a su esposo y lo llevó, y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Pero desde entonces, desde que el Señor estableció una institución santa como el matrimonio, como la familia, el diablo, Satanás, trató de destruirla. No es algo nuevo que Satanás quiera destruir a la familia.
No es algo de ahora, hermanos. Es algo que viene desde la creación, ¿no? Y sabe que, mi hermano, estamos viviendo tiempos finales, decisivos. Y cuando nos referimos a tiempos finales, nos estamos refiriendo a que Cristo está pronto a venir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A venir por su iglesia. Decimos amén a eso. Nos alegramos pensando en que el Señor pronto viene por nosotros. Quizás, mire, no termine esta prédica y desaparezca acá toda la iglesia. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Así debemos pensar que puede pasar. El Señor viene pronto. Nos alegramos al pensar eso, pero ¿cómo podemos saber que a medida que pasa el tiempo, Cristo se acerca más y más? Porque la Biblia enseña que la maldad, una de las características que demuestra que Cristo está pronto a venir por su iglesia, es que la Biblia dice que la maldad se está multiplicando y se multiplicará alrededor nuestro. La maldad irá en progreso. Y el Señor dijo, se multiplicará, no se sumará o de a poquito, no. Utiliza la palabra multiplicar. ¿Sabe cómo es un múltiplo, no? Que va en aumento de menor a mayor de forma exagerada, abrupta. Así funcionan los múltiplos. Así funciona la multiplicación. Y el Señor dijo, la maldad se multiplicaría. Toda esa maldad que viene en aumento no es en contra de nosotros directamente, así, no. Sino que siempre va en dirección, la maldad en dirección va opuesta a Dios. Siempre va en el sentido contrario a Dios. Pero resulta que como nuestras familias le pertenecen a Dios, bueno, estamos en el medio, vamos a ser atacados, ¿no? Nuestras familias le pertenecen a Dios. ¿Su familia le pertenece al Señor? Amén. Mi familia le pertenece al Señor, mi matrimonio le pertenece al Señor, mis hijos le pertenecen al Señor. Entonces, en este proceso en el que Satanás conduce todo este mundo en contra de Dios, nuestras familias que están en el camino serán atacadas. Tenemos que saber esto, mis hermanos, que mientras algunas familias, y no lo tome personal, mientras algunas familias juegan a ser cristianas, el diablo no juega a ser diablo. ¿Entiende eso? Mientras algunas familias juegan a ser cristianas, el diablo no juega a ser diablo, él tira a matar. Está serio. Cuando el diablo apunta a una familia, hermanos, no es para hacerla tambalear, para que duden un ratito de la fe, para que, bueno, renieguen unos días de Dios y de cosas que, ay, que por qué Dios permite. No, hermanos. El diablo apunta a matar, el diablo apunta a la cabeza. El diablo apunta a tu hogar, a tu familia, a destruir tu casa, a destruir tu matrimonio. Él no se anda con juegos. Y mientras más destrucción pueda causar Satanás en tu casa y en la mía, habrá logrado su objetivo. Mientras peor sea la destrucción para él, mejor. No hay chance que se unan de vuelta, dice el diablo, ¿no? Qué terrible es eso, ¿eh? Déjeme leerle algunas cifras importantes sobre el impacto de la pandemia. Hubo un fuerte aumento de divorcios después de la cuarentena. En nuestra provincia las cifras fueron de esta forma. En el año 2020, después de la cuarentena, porque bueno, ya sabe que la pandemia nos afectó a todos, ¿no es cierto? Los primeros 40 días, ¿usted lo recuerda cómo fue? Los primeros 40 días estuvimos 24/7 en casa. 24/7 con tu esposo, 24/7 con tu esposa, 24/7 con los changos. Y se nos volaba los pelos, ¿no? 24/7, 40 días. Para algunos fue demasiado, ¿no?
Bueno, a los hombres el Señor nos dio una probadita de lo que las esposas sufren, pasan en la casa, ¿no? Todos con los niños todo el día. Al margen. Después de la cuarentena, resulta que ese impacto se vio después. Esa prueba que vino en todo el mundo se vio después. ¿En qué? En el año 2020, después de la cuarentena, se registraron legalmente 12.382 divorcios. Eso fue antes, perdón. Antes de la cuarentena. Después de la cuarentena, se registraron 24.551 divorcios. El doble de divorcios a solo 40 días. Fue la tasa más alta de nuestra provincia en los últimos 20 años. Y eso son solo cifras de personas que hicieron su divorcio de forma legal, sin contar aquellos que se fueron de su casa, que abandonaron sus familias, que se fueron con otra mujer o con otro hombre sin hacer su separación legal, se divorciaron, se separaron, alquilaron un lugar, se fueron a vivir aparte, no lo sé. Pero el impacto fue sorprendente. Dentro de estas estadísticas, ¿quién cree que se encontraba? ¿Qué cree usted qué clase de familias se encontraban? ¿Solamente las que estaban sin Cristo? Para la tristeza de muchos, dentro de estos 24.550 divorcios, había también cristianos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Sin embargo, el Señor no nos ha dejado desprovisto de consejo para saber cómo construir nuestras familias en tiempos difíciles, en tiempos finales, como estos que estamos viviendo. Porque puede que la cuarentena haya reflejado cierto impacto en la sociedad, cierto impacto en la familia, pero aún sigue trabajando esa maldad, sigue trabajando la inmoralidad. Le voy a invitar a que pueda venir conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer ahí. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Porque ahí nos vamos a quedar y leer 3 hasta el 27. Mateo 7, 24. Lo leemos, ¿sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Diga conmigo su casa. Ahora dígalo para usted. Mi casa. Mi casa. Si tiene algo para marcar, marque esa frase. Edificó su casa. Sobre la roca. Vamos a quedarnos por un momento ahí. La palabra cualquiera que aparece en este texto es sencillo, se refiere a cualquier persona que está escuchando el mensaje de Jesús en este auditorio. Así que la palabra es para usted y para mí. Diga para mí. No para él, para mí. Para mí. Para que todos los que puedan, dijo el Señor Jesús, escucharme hoy, esta palabra, debemos tomarla, ¿no? Y ahora es cuando Jesús, en lo próximo que va a decir, Él hace una separación entre los que oyen la palabra y los que la ponen en práctica. Hay una diferencia, ¿no? El Señor Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace. Es decir, no son solamente hermanos que vienen a cada culto y escuchan una enseñanza, sino que salen de este lugar, cuando termina la enseñanza,
y toman el compromiso de poner en práctica lo que han aprendido, lo que han escuchado en este lugar. A estas personas que hacen esto, el Señor las llama prudentes. ¿Sabe qué significa prudentes en esa palabra que el Señor Jesús dice? Significa provisores astutos. ¿Se acuerda que en alguna oportunidad el Señor dice, sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente? ¿A qué se refería el Señor? Si no, Él se refería a toda nuestra manera de vivir. Mansos cuando requiere mansedumbre, cuando requiera dominio propio, pero astutos cuando requiera astucia de nuestra parte para vivir el Evangelio. La misma palabra es la que el Señor utiliza acá. Prudentes significa previsores astutos, es decir, te moviste de tal manera con astucia que fuiste un previsor, es decir, te anticipaste a algo. Te anticipaste a algo que iba a pasar. Fuiste astuto, te dice el Señor. Sigamos. Esta persona prudente se anticipa a los hechos que se esperan. Como cuando una persona mira el pronóstico. Yo esta mañana me levanté y cuando tengo que salir a trabajar, tengo que preparar todo lo que voy a hacer este día porque no llego a volver a mi casa los miércoles. Así que vengo del trabajo para acá y miro qué ropa voy a usar para el culto, si va a ser frío, si va a ser calor, si va a ser frío durante el día, si va a llover. ¿Usted no lo hace cuando se levanta? ¿Va a salir a trabajar? Si dice 0 grados en el momento que se va a ir a trabajar y la máxima 10, ¿sale de remera? Previsor, es previsor. Actuó con astucia, previendo la situación. A eso se refiere el Señor cuando está diciendo gente prudente, gente que se anticipa, que ve y anticipa. Así que siendo nosotros previsores de lo que vendrá, ya vamos a ver lo que vendrá, ¿no? Siendo nosotros previsores de lo que vendrá, edifiquemos nuestra casa sobre la roca, dice el Señor. Edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Y voy a detenerme en esa palabra tan solo por un momento, en la palabra casa, o Ikea es en griego. Y significa morada, habitación, pero resulta que como el Señor no es superficial, no creo que estuviera hablando de 6 ladrillos y cemento, ¿no es cierto? El Señor Jesús se refería, por implicación, lo dice el texto, se refería a la familia. ¿Lo sabía? Así que por eso le hice subrayar la palabra casa, significa familia. Edifique su familia sobre la roca. Yo voy a comparar, voy a decir que una persona, dice el Señor Jesús, voy a decir que una persona es previsora y que actúa con astucia cuando ve de edificar su familia sobre los principios de la palabra de Dios. Básicamente el Señor está diciendo eso, edifiquemos nuestras familias en la palabra de Dios. Para simplificar la frase, ¿no? Pues el que me oye, dice el Señor, y hace lo que yo estoy diciendo, yo voy a decir que esta persona es una persona astuta que prevé cómo edificar su familia en mis principios, dice el Señor. ¿Lo va captando? Vamos avanzando. Esta es la clase de prudencia que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Espera que seamos astutos, previsores de lo que vendrá. ¿Y qué es lo que vendrá? Versículo 25, lo leemos. Descendió lluvia, dice el Señor, ¿no? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella, diga familia, y golpearon contra aquella casa, contra aquella familia y no
Y no cayó. ¿Por qué? Dígalo en corito. ¿Por qué? Gloria a Dios. No cayó. ¿Sabe por qué? Porque esa familia fue previsora y edificó su casa, construyó su familia con los principios de la palabra del Señor. Por eso no cayó. La preparamos nuestras familias en los principios de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para este día. Para el día en que vengan las lluvias y los ríos y los vientos. No me quiero adelantar. Quiero que pueda prestar atención a la forma en que la situación climática va empeorando. ¿Sí? Lo vamos a ver ahí. No tengo tiempo de desarrollar cada palabra, pero créame que lo que está diciendo ahí, cuando dice lluvia, se refiere a lluvia torrencial. ¿Vio alguna vez yo creo que todos nosotros hemos visto esa lluvia que parece que te va a tirar el techo abajo, ¿no? Lluvias. La palabra que utiliza el Señor ahí se refiere a una lluvia, pero de esas bien poderosas. Lluvia fuerte, torrencial. Y después dice, vinieron ríos. Se refiere a que se inundaron. ¿Cuántos sufrieron inundación alguna vez? Yo, dijo mi hijo. Sí, sufrimos inundaciones. Qué terrible es, ¿no? Y si no lo ha sufrido, seguramente habrá visto imágenes, ¿no? En el noticiero. La última creo que fue gran inundación fue en Bahía Blanca, ¿no? Hermanos. Hasta el techo el agua. Qué terrible es eso. Y el Señor dice, va a venir sobre la familia. Va a venir. Y ahí ya no hay tanta risa, ¿no? Va a venir. ¿Y después qué? Vinieron vientos fuertes, ¿no? Se refiere a vientos huracanados, vientos de tornados. La palabra que utiliza ahí el Señor significa vientos extremadamente fuertes de los 4 puntos cardinales, o sea, vientos de todos lados. Vientos de todos los frentes, fuertes. Es decir, que las dificultades sobre aquellas casas fueron en aumento. Es decir, primero lluvias fuertes, las lluvias causaron una inundación y encima de eso vinieron vientos fuertes y arrastraron mi casa. Ahora, básicamente lo que Jesús está diciendo en esta analogía, que simplemente es una comparación, hace una comparación entre dos clases de familia y quisiera que cada uno pudiera identificar la suya. ¿Sí? Una edificó sobre la roca, es decir, sobre los principios de la palabra del Señor, y la otra edificó su casa sobre la arena. Una edificó su casa sobre la roca y la otra, vamos a seguir leyendo, el versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, quiere decir sin seso, que no piensa, que no prevé, que no, tonto. ¿Ve cuando dice este es un tonto? Bueno, el Señor dice ahí, es tonto. A un hombre insensato que edificó, diga su familia sobre la arena. Esta imagen, mi hermano, que acabamos de leer, y seguramente lo viene sobre su mente, no hace mucho, algunos años atrás hemos visto que un edificio en la costa se cayó, se vino abajo, porque edificaron sobre la arena y no tuvieron en cuenta algunas cosas y se vino abajo. ¿Por qué? Porque es arena. Y la arena se mueve, ¿no? Esta imagen que acabamos de ver es muy parecida a la primera, pero existe un abismo de diferencia y esta representa a la familia que no quiso edificar bajo los principios de la palabra del Señor.
Y yo quiero que leamos el versículo 27, es el último, porque quiero que vea lo que le pasó a esta familia también. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella familia, contra aquella casa y cayó, diga cayó. Eso es tremendo, hermanos. Lo que viene después es peor. Y cayó, ¿y qué? Y fue grande su ruina. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Básicamente significa irrecuperable. Irrecuperable. Nosotros en la última inundación que hemos tenido, no entró mucha agua, 10 o 15 centímetros, hasta los tobillos. Perdimos muebles irrecuperables. Y solo fue así el agua. La expresión y fue grande su ruina. Imagine aplicarlo sobre una familia. Y fue grande, irrecuperable. Algo interesante que ocurre en esta historia que nos está contando Jesús y en esta comparación entre estas dos familias es que sin importar qué material hayan utilizado para edificar, ambas familias sufrieron las mismas pruebas, los mismos inconvenientes, las mismas aflicciones. No hay un solo versículo en la Biblia en la que Jesús ore por nosotros o ore por sus discípulos diciendo, Señor, quítales toda la aflicción, no van a tener aflicción nunca más. No, al contrario, hermanos. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte y yo le di una trompada. ¿No dijo así, no? No, yo he orado por ti, Pedro, no te voy a librar de esa. Pero sí voy a orar para que no te falte la fe. No hay un solo versículo, hermanos. Así que ambas familias, sin importar qué material hayas utilizado para edificar tu casa, van a sufrir las mismas pruebas, las mismas aflicciones, los mismos inconvenientes de la vida, exactamente iguales. Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos para ambas casas. La diferencia está en con qué material haya construido cada una. Ambos hogares sufrieron lluvias, sufrieron inundaciones y ambos hogares sufrieron vientos fuertes y huracanados. Y creo que todos nosotros ya vamos entendiendo para dónde va este sermón, ¿no? Ambos, hermanos. No te voy a preguntar con qué material estás edificando tu casa, tu matrimonio, o tu futuro matrimonio, para los que están de novios, ¿no? ¿Con qué estás construyendo tu casa, tu familia, tus hijos? No te voy a preguntar eso porque ya hemos escuchado suficiente, ¿no? Con el hermano Lucio el miércoles pasado. Él enseñándoles cuál es el mejor material. Mire, esto me vino como anillo al dedo. Enseñándonos a nosotros, como dando él una base de lo que hoy estamos hablando. Y él enseñándonos cuál es el mejor material para construir. ¿Cuál es el mejor? Dígalo. La palabra de Dios. Es el mejor material de construcción. No hay nada como construir una familia en los principios de la palabra de Dios. No lo hay. Así que podemos aplicar ese mismo principio a la familia, hermanos. El único material resistente para edificar el hogar es la palabra de Dios. Cabe algunas preguntas que debemos hacernos.
La pregunta es si lo estamos haciendo fielmente. Y cuando me refiero a fielmente, me refiero a algo constante, incansable, persistente, permanente, duradero con el tiempo. ¿Está siendo la palabra de Dios el centro de tu hogar, el foco de tu casa? ¿Es el Señor? ¿De dónde se están sosteniendo? ¿De dónde? Porque déjeme decirle que así como Jesús dijo que para ambas familias, las que edificaron sobre la roca y las que edificaron sobre la arena, los días de tormentas difíciles están preparados para ambas familias. Todas las familias aquí presentes, creo yo, tendrán días, si no lo han tenido ya y si no los tendrán días realmente duros y difíciles. Todas las familias, todas. Ninguno podrá escapar de los vientos, de las vicisitudes de la vida. Ninguno podrá escapar de las lluvias y de las inundaciones que golpean el hogar. Ninguno. Es lo que está diciendo Jesús ahí. Ninguno podrá escapar del día de tormenta que atraviesan las familias en el mundo, así como la pandemia, por ejemplo. Es más, ya estamos viviendo días tormentosos, días inmorales, días tremendos en el mundo. Y lo único que está sosteniendo y que seguirá sosteniendo nuestros hogares es Dios, es su palabra, es crear, trabajar en los principios básicos de la palabra del Señor. Días realmente difíciles en estos tiempos. Días de tormentas oscuras que se están llevando los matrimonios. Miren, nosotros con mi esposa hemos visto matrimonios que servían al Señor ser arrastrados por la tormenta y terminar separados con un hogar destruido. Porque no quisieron o quisieron hacerlo a su manera. Una inundación de inmundicia moral arrastra y arrasa las escuelas y se arrastra con nuestros hijos. Las calles. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. La pregunta es, ¿con qué estás edificando tu matrimonio? ¿Con qué estás edificando a tus hijos? ¿Con qué estamos edificando nuestros hogares? Solo las familias que hayan adoptado como su fundamento la palabra de Dios podrán permanecer firmes en medio de la tribulación. Solo los que han adoptado a Dios como el centro de sus vidas. Algunos piensan que esta frase es una frase linda, armada. Sí, Dios es el centro de nuestro hogar, el centro, pero no es una frase romántica. Hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar. Se está poniendo de moda la construcción en seco. ¿Lo conoce? ¿Ha escuchado de ella? ¿No? No estamos hablando acá en cuestiones de trabajo, si es mejor o peor, no. Pero déjeme reflexionar un poco en eso, ¿no? Se está poniendo de moda la construcción en seco, ¿por qué? Porque es más rápido, porque es un trabajo más limpio, es más caro, pero no importa, es más rápido. No me ensucio las manos, la tengo en 30 días, mi casa.
La otra no, ¿no? La otra hay que pagarle a alguien, hay que tomarse el tiempo, trabajar, venir, medir, pegar ladrillo por ladrillo. No se puede hacer todo en un solo día, hay que esperar que seque, hay que esperar que fragüe. Cada cosa que hacemos en una construcción tradicional tiene su proceso de espera. Y levantar una casa con la construcción tradicional, les vuelvo a explicar, les vuelvo a decir, no estoy hablando de si es mejor o peor, ¿no? Simplemente estoy alegorizando. Lleva trabajo y lleva tiempo. Y algunos quieren construir sus familias, construcción en seco, ¿no? Rápido, fácil, las tengo, no me ensucio, no me cuesta, pero vemos los frutos. Déjeme, mire, ahora, para todos es igual, pero nos vemos en 10 años, hermanos. Y me cuenta. Hoy puede tomar la decisión que usted quiera, ¿eh? Cada cual es responsable de su casa, de su familia, de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos. Pero en 10 años no se pregunte por qué a mí, si elige mal. No, que por qué a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hija tan santa? Mi hijo, mi matrimonio, ¿por qué a mí? Bueno, haga cuenta regresiva y fíjese. Si todo esto que viene sobre nuestras vidas, estas tormentas, estas tribulaciones, estas lluvias, estas inundaciones, nos van a destruir, o por lo menos eso se ve ahí, ¿no? Que viene, parece con el propósito de destruir. Si nos va a destruir, entonces, ¿por qué Dios permite las tormentas en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia? Bueno, la realidad es que Dios no quiere destruirte, hermano. Dios no quiere destruir tu matrimonio. Hasta por una cuestión lógica, ¿no? Vio cuando decimos 2 dedos de frente, hermano. Dios no quiere destruir tu casa. Dios no quiere destruir tu matrimonio. Dios no quiere destruir tu familia, no. La tormenta no viene con ese propósito, para destruir. Pero de la misma forma en que el oro se prueba y se purifica con el fuego en el crisol, dice Pedro 4, primera de Pedro 4:12, que el oro se prueba en el fuego, ¿no es cierto? Y se purifica ahí. Bueno, los hogares se prueban con tormentas. De la misma forma en que el fuego prueba el oro y lo purifica, de la misma forma actúa las dificultades que vienen en los hogares y en las familias. ¿Sabe cuál es el mejor momento? Esto lo aprendí de mi esposa, conversando de esto, sobre esta palabra que iba a compartir hoy. Y ella me dijo esto y me gustó. Yo no lo sabía. Pero ¿sabe cuál es el mejor momento para visitar una casa que se desea comprar? Imagínese esto, ¿no? Una persona desea comprar una casa, tiene el dinero. ¿Sabe cuál es el mejor momento para ir a ver esa casa? Cuando es en la peor de las tormentas, en la lluvia. ¿Sabe por qué? Ese día usted podrá ver, ¿ya ve? Solito. Ese día usted podrá ver cuáles son las fortalezas de la casa y cuáles son las debilidades de la casa. Si gotea el techo, si hay humedad en los pisos, ¿no? Sí, se inunda. Qué tremendo, ¿no? Aplíquelo. Solito se va a dar cuenta. No va a hacer falta que yo le diga mucho, hermanos. Solo las tormentas difíciles que vienen a nuestras familias nos mostrarán cómo estamos edificando nuestra casa. El propósito no es destruirte.
El propósito es que veas, obviamente causará destrucción, porque el Señor lo dice ahí, ¿no? Van a caer los que no hayan edificado sobre la roca, van a caer. Pero los que sí, ¿qué? Bueno, ahí lo va, ¿no? Ahí nos va. Cuando era chico, vivíamos nosotros en una casilla de madera y muchos quizás se sientan identificados. En mi casa, mi papá, yo tenía 5 años cuando compraron el terreno. Y lo primero que hizo es, ¡ya! Casilla de madera, ¿no? Casilla de madera, machimbrada, yo me acuerdo, era chiquito. Y me crié ahí, como hasta los 8 años estuvimos con esa cosa. 8, 9, por ahí, 10 años. Y me acuerdo una tormenta que vino, fuertísima la tormenta. El lugar donde yo vivía todavía era bastante descampado, ahora ya está pobladísimo, ¿no? Pero como todos sabrán, recuerdo, y tengo esta viva imagen, yo sé que mi mamá lo recordará, y mi papá también, que yo era chico, ver personas colgadas de los tirantes del techo, porque se llevaba la casilla, ¿eh? Se la llevaba. Recuerdo a mi papá, a un tío, a un abuelo, todos colgados del tirante, porque el techo hacía así. Y alguna familia ya han pasado por esta clase de tormentas y han visto sus techos, ¿no? Mira, hermano, esto es tremendo, es tremendo. Por algo el Señor nos está hablando ahora. Preste oído, hermano, preste oído, preste oído. Algunas familias ya han pasado por inundaciones y tornados y fuertes vientos, dificultades. ¿Y saben qué? Y seguramente conoce a alguien que le ha pasado y su familia no ha resistido, no ha soportado. Y quizás usted también haya sido producto de esto y hoy disfruta de una restauración que el Señor hizo en su casa, ¿no? En su matrimonio, en su familia, pero lo ha vivido. Esa primer tormenta que destruyó su casa, hoy ya tiene que estar apercibido, ¿no? Apercibido. Abra la Biblia, hermano. Abra la Biblia. Todavía está tiempo. Todavía está tiempo de reunir a su familia en la mesa de su casa y decir, a partir de hoy leemos una palabra y oramos. ¿No? Déjeme darle simplemente 2 principios. Vamos a ir rápido. 2 principios que nos van a ayudar a edificar nuestras familias en la palabra de Dios. ¿Lo quieres saber? El primer principio dice, escucha al Señor con humildad. ¿Cómo? Escucha al Señor con humildad. ¿Por qué? El texto dice, cualquiera pues que me oye. Y el Señor se refiere con esa frase a personas que tienen el corazón dispuesto a escuchar, a oír, a retener la información en el corazón. Porque muchas personas escuchan la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero no todas la retienen en su corazón. Es más, el Shema de Israel, oye pueblo de Israel, el Señor tu Dios, esa palabra que tienen los judíos significa, Shema, significa oír para retener en el corazón, para guardar, para atesorar. Usted puede escuchar hoy esta palabra y decir, siempre lo mismo. Que Dios, que el centro es el Señor, que hay que orar. Bueno, lea Orangel entonces. Siempre lo mismo. Usted puede tener esa actitud, ¿no es cierto? ¿Puede o no? Pero también puede decir, Señor, esta palabra es para mí. Capaz no la necesito hoy, pero la voy a guardar porque un día la voy a necesitar. ¿No? Qué distinta actitud, ¿no? Cualquiera pues que me oye, dijo el Señor, que atesora en su corazón la palabra, cualquiera que ponga su atención en lo que Dios está diciendo.
¿Por qué? No lo busque, pero dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta de cantito lo sé. Así que es la palabra de Dios la que tiene que tener el primer lugar en tu casa y en la mía. La palabra del Señor. ¿Por qué? Voy a hacer una clase de preguntas con el único propósito de analizar cómo estamos construyendo nosotros nuestros hogares, ¿sí? Usted me va a escuchar. Aunque no quiera, me va a escuchar igual. ¿Qué estás escuchando en tu casa? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está escuchando tu familia? Y con escuchar me refiero a algo literal, ¿no? A prestar oído, ¿no? Algo que hemos aprendido con mi esposa desde que conocemos a los pastores Jorge y Mari, cada vez que le visitamos en su casa algo nos llamó la atención y fue que ellos siempre tienen prendido, bueno, sí, los que fueron saben. Ellos tienen prendida la radio 24/7, ahí, la BBN, recomendable radio. Palabra, alabanzas, palabra, 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 alabanza, palabra. Palabra, palabra y palabra. ¿Y sabe qué? Eso no da lugar a los pensamientos, ¿eh? No da lugar a sentimientos personales. ¿Qué está escuchando en su casa? No digo que todos copiemos la misma actitud, no. Pero ¿qué está escuchando? ¿A qué presta oído? Su hogar, su casa. En mi casa apenas algo, solo esto permíteme contar. No puede, pues. Ya sabes, ¿no? Mi casa, apenas nos despertamos, digo, buen día, mi amor, ¿cómo amaneciste hoy? Dios te bendiga. Y mi esposa, chanta alabanza. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza. Está bien. Cuando mis hijos se levanten, que escuchen alabanzas. Bíblicas, ¿no? Para que se aprendan la Biblia también, ¿no? No le vamos a cantar que yo en la almohada hablara y sería como el payaso que... Si lo entendió es porque sabe. ¿Qué están escuchando y viendo tus hijos? ¿Se acuerda cuando hablamos recién de la construcción fácil, no? La construcción fácil, esta más rápida, pim, pim, le doy el celular. Construcción fácil, ¿no? Construcción de mi casa, un curso de YouTube. Edificando mi casa, curso de YouTube, 2 pasos, denle el celular a sus hijos. ¿Se los quiere sacar de encima? Denle el celular, la más fácil. ¿Sabe que con qué está construyendo? Lo dijo el hermano Lucio la semana pasada, ¿eh? Con hojarasca. Con madera que se pudre. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Ve lo que están viendo ellos? Porque después pasa lo que ahora es la más fácil, ¿no? Pero en 15 años, cuando la señorita llegue con sorpresa a la casa, cuando el señorito le llegue también con sorpresa a la casa, se va a lamentar, ¿eh? Se va a lamentar. Construcción fácil. Edifique su casa con curso de YouTube. O mejor hágala difícil, la que cuesta trabajo. ¿Sabe por qué algunos no quieren construir su casa? No toman la Biblia como un fundamento para edificar su casa. Porque cuando uno agarra la Biblia hay que trabajar, hermanos. Para poder contestarle las preguntas a nuestros hijos, nosotros tenemos que estar rápidos en la Biblia. Y eso cuesta trabajo. Hace que usted y yo, como padres, nos comprometamos a leer, a estudiar día con día, con día, con día, con día. Para que cuando venga su hijo, aquel me pegó. No, y surtile. Devolvésela.
Eso es construir su casa bajo principios del mundo. ¿O qué cree? ¿Que en mi casa no pasa? No, sí pasa. Y aunque yo se la quiero devolver también, ahí se viene la palabra y, Señor, conté mi corazón. Claro, te tocan un hijo, ¿no? No, que te haces el ayunador. Te tocan un hijo ya, de los que no tienen ya van a ver. Pero ahí no, le tomamos las manos a nuestros hijos y decimos, hijo, perdónalo. Oremos juntos, hijo. Y lo ves a tu hijo desahogarse en la bronca que tiene. Pero lo abrazás y decís, perdónalo. Lloramos juntos, pero perdónalo. Es más difícil, ¿no? Más fácil es decirle como un compañero le dijo, no, agarra una silla y dásela en la cabeza. No, hermano. Después vienen los hijos todos violentos, presos porque mató a alguno. ¿Por qué? De chiquito le dijiste que le devolviera una. La más fácil, ¿no? ¿Qué están leyendo tus hijos? ¿Qué estás leyendo? Gente que pasa horas leyendo cualquier pavada, ¿no? Pero no agarra una Biblia, ni por casualidad. Está acumulando tierra la Biblia en tu casa, hermano. Agarra la Biblia. Enseñale a tus hijos la Biblia. Enseñale a tus hijos cuando se levantan, cuando se acuestan. Enseñales la palabra del Señor. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás compartiendo con tu esposa? Compartan tiempos de oración, compartan tiempos de palabra en intimidad. No solamente cuando los hijos se van a... Mire, esperan que los hijos se van a dormir y grito de júbilo, ¿no? Pero ¿y para orar, hermanos? ¿Qué tal? ¿Qué tal si esperamos que los hijos se vayan a dormir para orar? Vamos a orar. Vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir una prédica. Edifique su casa. Porque cuando vengan los vientos y las tormentas y se tambalee su casa, no será culpa de Dios. Será culpa de nuestra, que no hemos hecho nuestro trabajo, que no hemos edificado, que no hemos abierto nuestra Biblia, que no hemos orado y compartido tiempos tiempos espirituales con nuestras esposas, tiempos espirituales con tu esposo, ¿no? Tiempos espirituales con tus hijos. Todavía estás a tiempo, ¿no es cierto? Todavía estás a tiempo de abrir ahí mientras desayunan, abran la Biblia, oren al Señor. Última, con esta termino, no me mate. Ponga en práctica, segundo principio, último, ponga en práctica la palabra de Dios. El texto sigue diciendo, el que me oye las palabras y las hace. No hay nada más destructivo en un hogar que se dice llamar cristiano que no vivir lo que predica, que no vivir el evangelio, que no vivir los principios de la palabra de Dios. Porque mandar a otros a hacer es fácil. Subirme acá arriba, hermanos, y decirles, sí, usted tiene que construir su casa con la Biblia. Y bajarme y no hacer, no practicar en mi casa. Mire, el primer destruido voy a ser yo. Es fácil. Pero cuando nosotros practicamos la palabra del Señor, eso fortalece todas las áreas de nuestra vida familiar. Todas, hermano. Créamelo, todas. No tengo tantos años de casado como algunos de ustedes. Van a ser 14 años de casado, 18 que estoy junto con mi amada esposa. Bella. Pero hemos vivido cada cosa, hermanos, que si no hubiéramos creído en el Señor, no hubiéramos edificado desde nuestro noviazgo en la palabra de Dios, hoy no estaríamos acá.
tormentas realmente difíciles, hermano, duras, crueles parecieran algunas. Y le damos la gloria al Señor, porque ha sostenido nuestro hogar. Puede hacerlo usted también. Es vital vivir la palabra del Señor. Todos nosotros somos conscientes, y voy terminando con esto, todos nosotros somos conscientes de que la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que puede partir los tuétanos, hasta los tuétanos, dice, ¿no? Así de filosa. Somos conscientes de que ese es el poder de la palabra, pero también ese poder de la palabra no es solamente intrínseca, está en la palabra misma, sino que está también ese poder en todos aquellos que las practican. Es decir, si usted vive la palabra de Dios en su casa, su hijo la querrá, su hija la querrá, su matrimonio querrá vivirla. Porque hay como una especie así, déjeme explicarlo de esta manera, una especie de contagio, ¿no? Si mi esposa toda enojada viene y ¿por qué vos? Si... Santo. Úngeme, Señor. Los hombres, ¿no? Y yo le contesto de tú a tú, ¿y vos qué? ¿Qué te pasa? Pero si respondo con sabiduría bíblica, sabiduría de la palabra del Señor, la ira se aplaca. Porque hay, ¿sabe qué? Hay un poder impresionante en la palabra de Dios, que cuando la descubre y la vive, beneficia el hogar, edifica su casa, edifica su matrimonio. ¿Sabe qué pasa con toda esa ira que me hablaste? No es un chiste, ¿no? Se va, hermanos. Y viceversa, ¿no? Cuando yo, ahí voy también, ¿no? Y mi esposa me abraza dulcemente. No, ¿qué pasa, mi amor? Y vamos a hablar. ¿Sabe qué beneficio es para el hogar eso? Trae poder, poder de conversión, poder de cambio, poder de edificación, poder de madurez. Escuche, diga conmigo madurez. Necesita la palabra, necesita vivir la palabra en su matrimonio si quiere madurar. Necesita vivir la palabra en su casa si quiere que sus hijos crezcan amándola. Porque si no van a ver un mediocre, un hipócrita nada más, que viene y dice aleluya y gloria a Dios en su casa igual. Cuando usted vive la palabra de Dios, si usted tiene su esposo o su esposa que no son creyentes y viene, pero vive la palabra de Dios, dice Pedro, podrá ganar el corazón de su esposo viviendo en santidad. Viviendo la palabra de Dios es como consigue traer herramientas a su casa para conversión de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Si sus hijos están rebeldes, si usted les responde viviendo la palabra de Dios, pues le está predicando el evangelio. Edifiquemos nuestra casa sabiamente. Porque vivir la palabra de Dios produce vida. Vida. Y si consideras que tu hogar hoy está muerto en una vida espiritual con Cristo, comenzá a vivir la palabra de Dios. Es capaz de revivir a los muertos, hermanos. Sin ningún problema. Y lo hace con poder, ¿eh? Muchos matrimonios, quizás alguno de ustedes, ha pasado por situaciones y hoy vive lo que Dios ha reconstruido. Dios es bueno, hermanos.
Él puede restaurar cualquier situación familiar, cualquiera, la que sea. Él la puede restaurar. Si tu relación con tus hijos está rota, comienza a vivir la palabra de Dios. El Señor traerá restauración. Si tu situación matrimonial fue herida por la tormenta que vino y no estabas preparado, cree, mi hermano, solamente. Cree, ten fe, ten fe. Dios puede traer restauración a través de su palabra, de su espíritu, ¿no es cierto? Créale, hermano, al Señor y viva su palabra. Porque hay una advertencia para nuestras familias en estos tiempos finales, y es que la tormenta se está desatando cada vez peor. Y los que estén dispuestos a hacer este cambio radical en sus hogares, escúcheme bien, porque lo dijo el Señor Jesús ahí en lo que leímos. Los que estén dispuestos a hacer este cambio radical en sus hogares no caerán jamás. Diga conmigo, no caerán jamás. Póngase de pie. Y quisiera que pudiera cerrar sus ojos. Si tiene a su esposo o su esposa cerca, tómele de la mano. Si tiene a sus hijos, ahí abrácelo. Dios nos ha traído su palabra en esta noche. Señor, gracias. Y comience a orar, dele gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Somos conscientes del ataque de Satanás, Señor, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Somos conscientes, Señor, de las aflicciones, de las tormentas que vienen en este mundo y golpean nuestras casas y nuestros hogares, porque tú nos has advertido ya hace muchos años que vendrán lluvias, que vendrán inundaciones, tormentas, huracanadas fuertes, realmente fuertes y difíciles. Somos conscientes, Señor. Quizás ya han venido sobre alguno de nosotros y no estábamos preparados, Señor. Ignorábamos, la tomábamos a la ligera. Quizás tu palabra no haya sido el centro de nuestra casa, Señor, tú mismo, tu espíritu. Y haya traído algunos problemas a mi matrimonio, a mi casa, a mi hogar. Pero hoy quiero tomar ese compromiso, Señor. Hoy queremos tomar el compromiso del camino más largo, Señor. El de edificar nuestras casas, nuestros hogares con tu palabra. De tomar los principios bíblicos y practicarlos en mi matrimonio y leerlos cada mañana, cada noche con nuestras familias, nuestros hogares. Señor, muchos de nosotros hemos abandonado el devocional con nuestras casas, con nuestros hogares. Hemos abandonado el devocional en la mesa, Señor, de nuestras casas, y ahora sufrimos las consecuencias. Pero nos arrepentimos. Nos volvemos a tu palabra. Porque aún estamos a tiempo, Señor. Aquel que decida, Señor, de nosotros hacer un cambio radical en su casa, cambiar de actitud frente a tu palabra, cambiar de actitud en nuestras familias, con nuestros hogares, Señor, y tomar tu palabra como el fundamento fiel, inamovible, roca eterna de mi salvación, como principio fundamental para enseñarle a mis hijos a vivir la vida y edificar en amor verdadero nuestros matrimonios. Estos no caerán jamás. Pero aquellos que no, solo bastará un poco de tiempo para ver su caída y su destrucción. Si usted, mi hermano, no quiere eso para su vida y su familia, póngase el compromiso
Deje de jugar a ser cristiano, de jugar a tener una familia cristiana y comprométase con el Señor. Vuelva a abrir la Biblia en su casa. Vuelva a orar con su familia. Señor, tomamos ese compromiso en nuestras manos, Señor. Y ponemos nuestras familias en tu mano, Señor, descansando. Que si hace falta restauración, tú la traerás, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Y si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios le levantará. Tú traerás restauración. Aquellas familias que ya han sido, Señor, tocadas, Señor, destruidas por el viento de la tormenta, tú traerás, Señor. Porque en ti confiaremos y no temeremos jamás. Contigo pasaremos al otro lado, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor y a cantar, confiando en el